Hermano, el Señor les pueda bendecir de una manera sobrenatural. Dios pueda bendecir a cada cristiano, a cada pastor, a cada iglesia, que el Señor les pueda bendecir. Si tuviera que decir algo, yo diría que tenemos muy buenas noticias, y las buenas noticias es que estamos a punto de irnos con el Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. En días pasados, anoche estuve grabando como hasta las 1 de la mañana y borré el video, y ahora hoy es 20 de agosto, son las 12:30 y pasan unas horas para que esto se cargue. Pero quiero decirles algo. El Señor Jesucristo, hermano, me mostró una revelación. La revelación que yo podía ver esta mañana, y ayer también me mostró otra, y así me ha estado mostrando. Pero voy a contar la que el Señor me mostró esta mañana. El Señor esta mañana me mostraba una revelación, y en esta revelación que el Señor me mostraba una máquina, de esas máquinas agrícolas que recogen el fruto, digámoslo así, bien sea el maíz. Yo podía percibir en el espíritu que la máquina estaba pasando por un sembradío de trigo y estaba recogiendo el trigo, porque lo que yo veía era algo arriba, como que en el cogollo como en el cogollo de aquellas matas, el fruto lo veía que estaba arriba, y me daba la impresión que era, o en el espíritu recibí que era trigo lo que estaban recogiendo aquella gran máquina. Entonces, esto me lleva a pensar en el tiempo de la era, en el tiempo de la cosecha. Me lleva a muchos textos que aparecen en la Biblia, como la era, el tiempo de la era, el tiempo de cuando el ángel le dice al Señor Jesucristo, mira, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, le dice, mete tu hoja aguda y recoge, vendimia los racimos de la tierra, porque la mies está madura. Yo quería compartir algo con ustedes ayer, y lo que quería compartir con ustedes era esto. Ahorita que dije esto, me acordé y voy a compartirlo con ustedes, sobre todo si hay pastores ahí, para que le metan la lupa a esto que yo pude ver en internet. Hay un texto, hermano, que es Daniel capítulo 9, versículo 25. Ese texto habla de que, y dice, y desde el momento en que se dé la orden, en que salga la orden para reconstruir a la ciudad de Jerusalén, o a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Cuando nosotros estudiamos la palabra semana en la Biblia, son años, son 7 años. Perdón, una semana son 7 años. Entonces, si nosotros multiplicamos, amado hermano, 7 por 7, son 49 años. Mire lo que yo le voy a contar. Lo que yo le voy a contar es algo que en estos días pasados me paro en la mañana y estoy leyendo la Biblia, y mientras estoy leyendo la Biblia capté este asunto. Llego y estoy leyendo la Biblia en Daniel, y cuando estoy leyendo la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 25, llegó ese texto. Hermano, en verdad no sé cómo decir, me dio un presentimiento, me empecé a sentir mal en el pecho, y yo decía, pero ¿qué es esto? Decía yo. Le decía a mi esposa, me fui en la mañana, yo me paré en la mañana, y después que suelto la Biblia y me voy otra vez al cuarto, empecé a decirle a mi esposa, abrázame, le decía yo, abrázame. Me metía en el pecho de mi esposa
y yo sentía que el pecho me latía muy fuerte. Y yo decía, ¿qué pasa? Tenía un presentimiento muy fuerte. Hermano, mire, ya usted va a ver de qué le voy a hablar. Hermano, en el 71, en el año 71, en el año 1971, pasó lo siguiente. Empezaron conversaciones para reconstruir la ciudad de Jerusalén. En el año 71, 72, y aquellas conversaciones se concretaron en el año 73. Exactamente, yo no recuerdo el mes y el día del año 73. Pero mire lo que le voy a contar. Si en el año 73 empezaron, si en el año 71, digámoslo así, en el año 73 empezaron, se firmó el decreto o la orden para reconstruir a la ciudad de Jerusalén. Si nosotros sumamos desde 1973 más 49, resulta que tenemos lo siguiente. Nosotros hacemos la suma y nos da 2022. Estamos en hoy 20 de agosto del 2022. Quiere decir que faltarían, no para la venida del Señor, escúcheme bien, porque la Biblia dice, desde el momento que sea dada la orden, hasta. Esa palabra hasta nosotros la interpretamos como hasta la venida, pero puede ser la manifestación. Ahora, ¿cómo se va a manifestar el Señor? Aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia, en Mateo. Hay muchos textos. Lo que quiero compartir con ustedes es esto, que es importante. No quiero desviarme. Mire, amado hermano, amado pastor, amada iglesia del Señor. Mire lo que dice. Resulta que yo, para los que no me conocen y no han visto mis videos, yo me llamo Roberto Gil. Y yo nací en el 73, pero yo nací el 17 de octubre de 1973. Para esta fecha, yo todavía no he cumplido 49 años. Y cuando yo cumpla los 49 años, quedaría el lazo de un año para cumplir los 50 años. Quiere decir que como yo no sé exactamente el día ni el mes en el que se dio ese decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén, aunque eso después fue abolido, eso después se rompió porque hubieron problemas entre los palestinos y los israelitas. Entre ellos hubieron problemas, hubo una división. La salida fue en 1973 o el momento en que se firmó esa orden. Hermano, ahora, desde este momento en adelante, nosotros pudiéramos tener máximo, amada iglesia del Señor, pudiéramos tener un lapso de unos meses para que el Señor se manifieste. El problema es que el Señor se va a manifestar. Estoy seguro de esto, porque yo me he puesto a investigar y yo no creo como piensan muchos. Muchos piensan que el Señor toca la trompeta y cuando toque la trompeta nos vamos a desaparecer de aquí. La clave está en Mateo 25, 31 al 46. La clave está en Lucas 21, 25 al 28. Habla de las cosas que sobrevendrán. La clave está, hermano, en Apocalipsis capítulo
11, versículo 15. La clave está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. La clave está, hermano, en muchos textos. Estuve oyendo o escuchando un texto, un predicador. Le respeto al predicador, nosotros nos respetamos entre nosotros mismos, lógicamente. No quiero en verdad criticarlo. El hombre dice algo que todos conocemos. Nosotros sabemos que el día ni la hora, escúcheme bien mi hermano, pastor y pastora, iglesia del Señor. La Biblia dice que el día ni la hora nadie lo va a saber. Eso, estemos claros en eso. Pero Daniel capítulo 12, versículo 3 y versículo 10 por allá, nos da una clave de cuándo el Señor Jesucristo va a venir, de cuándo el Señor Jesucristo vendrá. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice, los entendidos entenderán y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Quiere decir que mucha gente que se está guardando para Dios, están entendiendo el tiempo en el que estamos y están empezando a enderezar sus pasos, a caminar. Si antes eran íntegros, ahora el que sea santo, santifíquese más todavía. Muchos procederán, muchos serán limpios y emblanquecidos. De eso le estoy hablando de algunos textos. La Biblia dice cuando estas cosas, 21, Lucas 21, versículo 25 al 28, la conclusión es, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguido, en otras palabras, enderezado, y entender, no exactamente con esta palabra entender, pero dice, creo que es comprender o comprenda o entiendan que vuestra redención está cerca. Ahora mismo, el versículo 9, Daniel 9:25 dice que la guerra, que cuando empiece la guerra será con inundaciones hasta el final de la guerra. Amado hermano, el Señor ayer en la mañana me mostraba una gran explosión, una explosión muy grande. Yo entendía que eran podía entender que era como una explosión en la tierra. Hace unas semanas atrás el Señor me mostró que la tierra se venía hundiendo y hoy, escúcheme bien, hoy 20, ¿verdad? 19, hace una hora, tal vez hora y media, porque son como las 12:30, 12:40 son. O sea, estamos ya a 20 de agosto, en este momento, las 12:30 de la mañana o de la madrugada, como usted quiera llamarlo. Pero ayer 19, como a las 11:30, antes de las 11, o sea, hace una hora y media, estaba viendo un testimonio de una sierva del Señor. Y esta sierva del Señor dice que el Señor le mostró que la tierra se hundía y que cuando la tierra se empezaba a hundir, ella veía que muchos se iban hundiendo en la tierra, pero luego ella también empezaba a ver cuando la tierra se hundía. Y cuando ella se iba hundiendo, ella clamaba al Señor. Yo lo sé porque el Señor también a mí me lo mostró. Déjeme decirle algo, cuando la tierra sea destruida, que la Biblia dice en segunda de Pedro capítulo 3, cuando la tierra dice que los cielos y la tierra que existen hoy están preparados, están predestinados para el fuego, en el cual los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra a la final va a ser quemada, posiblemente no solamente por el sol, sino que también será quemada por las explosiones bélicas o los misiles. Los científicos han dicho que la Tierra puede durar, cuando empiecen a lanzar misiles de un lugar a otro, de una nación a otra, podrá durar posiblemente un máximo de 2 horas. Cuando esto pase, amado hermano,
nosotros nos estaremos despidiendo de esta tierra y nos estaremos yendo al cielo. Para mi concepto, amado hermano, si usted dice, oye, pero este hermano sí habla terroríficamente, estamos hablando de las cosas que Dios nos muestra. A mí el Señor me mostraba mucho. El año pasado yo estaba en Colombia, y cuando yo estaba en Colombia, el Señor me muestra a una hermana mía, y yo veía que yo miraba desde allá de Colombia, yo miraba como hacia acá, hacia Venezuela, y yo le decía a mi hermana, le gritaba y le decía, salí de ahí porque ahí viene, y entonces lo que venía era un tsunami que venía y que iba a arrasar con mucha gente. Ese tsunami el Señor me lo ha mostrado por más de 25 años, hermano. Yo lo he contado muchas veces. El Señor me ha mostrado guerras, el Señor me ha mostrado invasiones. Ahora mismo están invadiendo, hay guerras y rumores de guerra como dice la Biblia, hay guerras y rumores de guerra, pero también van a haber invasiones, hermano. Yo lo dije por ahí en uno de los mensajes que el Señor me mostraba. Venezuela será invadida. Yo veía que Venezuela era invadida, y yo entendía que eran los rusos quienes invadían a Venezuela. Yo siempre conté como aproximadamente como por 20 años, porque eso no es nuevo, eso me lo mostró el Señor hace como 20 años aproximadamente. El Señor me mostró, eso fue como en el 2020, no sé, por ahí fue. Ahí en esos años más o menos, recuerdo que fue como por los años del 2020, el Señor me mostraba que Venezuela iba a ser invadida por yo siempre dije, eran como alemanes, eran como aquellos que salen en aquella película de Jean-Claude Van Damme que le dicen, al hombre le dicen el ruso. Bueno, así, y ahora entiendo que Rusia llegará el momento en que invadirá a Venezuela. Yo vi muchos aviones, millones y millones de aviones que entraban al cielo, digámoslo así, al cielo, o no sé cómo llamarle, pero al cielo venezolano, millones y millones de aviones que entraban para hacer guerra contra Venezuela. ¿Qué van a buscar ellos más adelante? El Señor me dijo en una visión, en una revelación hace unos años atrás, la última guerra mundial será por agua y por alimento, por comida. Y eso estamos a punto de verlo dentro de poco tiempo. Es más, yo creo que ya las guerras que se están dando posiblemente sean por eso. Tal vez por poder digan mucho, pero el Señor me dijo a mí, la última guerra del mundo será por agua y por comida. Amado amigo, amado hermano, iglesia del Señor, estemos orando los unos por los otros. El Señor Jesucristo te ama. Dios le bendiga a todo siervo que esté escuchando esta palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano Roberto Gil. Dios te bendiga. Ora por mí, que yo estoy orando por ti. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y estemos orando por todos los profetas. Escuché por ahí a un siervo del Señor que dijo que el Señor le mostró. Yo cuando es otra persona a quien Dios le muestra, yo lo cuento así. Escuché a otra persona, para no meternos en problemas con el Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Escuché a un profeta que el Señor le dijo, los hombres íntegros, fulanito, no recuerdo el nombre, no sé, dijo fulanito, le dijo el nombre, los hombres íntegros están en peligro de extinción. Ya me estaba despidiendo, pero le voy a decir algo. La palabra de Dios no tiene precio. La palabra de Dios hay que predicarla sin cobrarle a nadie medio, hermano. El que nos paga se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el único que puede pagarnos. La palabra de Dios no tiene precio. Es un privilegio para nosotros poder predicar la palabra del Señor. Eso es lo que anhelan los ángeles. Los ángeles desean, anhelan predicar la palabra del Señor, y a ellos no les es permitido. Sin embargo, a nosotros tenemos ese privilegio de predicar la palabra, y hay que hacerlo con gozo y con alegría. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra a otro lugar, sea Colombia, por lo menos en mi parte, que estoy en Venezuela, que estoy en el Zulia, por decir algo. Si a mí me toca ir a predicar a Colombia o donde sea que me toque ir a predicar, yo no necesito cobrar, hermano.
Yo lo que necesito es pedirle al Señor que Él me provea lo necesario, que me lleve y me traiga para enseñar la palabra de Dios. Es un gran privilegio poder predicar la palabra del Señor y eso mucha gente no lo valora. Un pastor llama a un evangelista y el evangelista quiere ponerle precio ahora en dólares. Hermano, por favor, esas cosas Dios, el Señor las va a juzgar, hermano. Esas cosas no le agradan a Dios. Yo me paro aquí y me paro en las plazas y empiezo a predicar a capela. Nunca en 13 años, hermano, he pedido una ofrenda y creo que nunca lo haga, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, pastor y pastora, amada del Señor, amada iglesia del Señor, estén orando por este siervo del Señor, porque no soy otra cosa, soy un siervo inútil, eso es lo que somos. Dios te bendiga y Dios te guarde, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios pueda permitir que puedas entender este mensaje. Ora por este siervo, que este siervo estará orando por ti. Dios te bendiga.